Buenas tardes. Espero que haya ido bien la hora de la comida, que haya servido para descansar, para hacer relaciones nuevas, networking, que es uno de los objetivos de este congreso y ya veo que está muy animado el pasillo, cosa de la que me alegro. Bien, vamos a continuar. Veo que hay expectación. Para los que están entrando por el final, aquí delante todavía hay mesas libres. Esto es como en el colegio, que las mesas de delante son las que se quedan vacías. Bueno, las sillas, perdón. Vamos a dedicar la próxima media hora a la inteligencia artificial y el valor que tiene la inteligencia artificial para tomar decisiones de tipo financiero. Va a revolucionar. Yo os voy dejando ahí las preguntas, ¿no? ¿Qué me he apuntado yo? Va a revolucionar el análisis, va a hacer un análisis preciso, se van a poder automatizar las decisiones. ¿Qué decisiones? Voy a dejarlo en manos de ellos y voy a llamar al moderador, que me mira así como, me estás haciendo el trabajo, no te lo voy a quitar. Vinicius. Vinicius Pío es General Manager Iberia de Kiriba, es ingeniero de formación, director general de Kiriba para Iberia y tienes, Vinicius, ¿qué tal? Buenas tardes. Una larga carrera internacional, ¿no? No creo que sea muy larga porque tampoco parece que tengas muchos años. La carrera y el acento también, ¿no? Pero me hago entender, por lo menos en español. ¿Y con trabajo en inteligencia artificial desde cuándo? 10 años, más o menos. Trayectorias por San Francisco. Nos enteramos casi todos de ayer, hace un año, que existía una cosa que se llama inteligencia artificial y generativa hace unos días, y tú llevas 10 años trabajando en ello, ¿no? Y aplicándolo al sector financiero. Mira, aunque no te lo creas, llevamos trabajando, bueno, no yo, pero la industria empieza en los años 60. Entonces llevamos ya décadas en esto. Pero si quieres te cuento un poquito más. Tienes experiencia. Esto transforma la gestión de la tesorería. Hemos hablado de la tesorería esta mañana. Los procesos de gestión financiera. Yo no sé si debemos tener mucha expectativa o es de estas cosas que te las venden muy bien o te las vendemos muy bien los periodistas y luego nos quedamos así como no era para tanto. Vale. Mira, me gusta mucho que hayas utilizado la palabra expectativa, ¿vale? Y antes de quizás dar paso a mis compañeros, casi me gustaría dividir la expectativa en dos ámbitos, ¿no? Primero está la expectativa del impacto que nosotros esperamos de esa tecnología y luego está la expectativa del tiempo de realización que nosotros podemos experimentar este impacto. A diferencia de la opinión popular, yo creo que nosotros tendemos a subestimar el impacto, pero sobreestimar el tiempo de realización, ¿no? O sea, de hecho, yo tuve la oportunidad de estar con Dario. Dario es el CEO de Anthropic. Para aquellos que no conocen Anthropic, junto con OpenAI, es de las 3 grandes empresas liderando ese sector. Y él divide el nivel de inteligencia casi en 5 niveles de desarrollo, ¿no? O sea, hablamos de nivel 1, que son quizás la inteligencia conversacional o sistemas conversacionales en lenguaje humano, ¿no? Los asistentes virtuales de ChatGPT y demás. Exactamente. Vale. El GPT-4, ¿no? Que es uno de los 2 modelos, es un ejemplo de esto. ¿Dónde estamos empezando a entrar? Ahora, de hecho, es el nivel 2. Este año, con los modelos llamamos O1 de OpenAI, que son los modelos razonadores. ¿Por qué se llaman razonadores? Porque son capaces de solucionar problemas similares a como hacemos tú y yo. Un problema lo dividimos entre etapas, somos capaces de comunicar cada etapa, ¿no? Aquí, de hecho, empresas como Kiriba o empresas punteras de software están, de hecho, desarrollando por primera vez casos de uso para estos modelos razonadores. En el sector financiero vemos, por ejemplo, la gestión de fraude o análisis de riesgos avanzados. El paso 3, que es, yo creo, donde empieza a haber bastante hype con respecto de eso, son los agentes. ¿Qué son los agentes? Los agentes son los razonadores añadidos a la toma de decisión. Son aquellos modelos, de hecho, que pueden tener cierta autonomía. Y de ahí viene un poco la frustración, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, la cabeza de la mayoría de nosotros piensa en un agente, pero es que no estamos ahí. ¿Y por qué esto no se refleja en su realidad cuando la mayoría de las organizaciones todavía estamos en el nivel 0, en el nivel 1? Pues, ¿qué resulta? Resulta que
dices, no me voy a preparar, si esto tampoco era para tanto. Y dejan pasar una oportunidad. Y fíjate que ni siquiera te he hablado de nivel 4, que son los innovadores, o nivel 5, que son los sistemas organizacionales, ¿no? O sea, que va a llegar mucho más lejos y va a ser mucho más complejo de lo que podemos llegar a creer, pero no va a ir tan rápido como pensamos, no va a ser mañana. Es decir, que tenemos tiempo para prepararnos y para irnos adaptando. No. Y fíjate, vale. A mí me gusta mojarme, ¿vale? Entonces yo os digo, o sea, yo creo que los agentes es algo que podemos esperar en los próximos 2-3 años. De cara a un nivel mayor, hay 2 puntos muy importantes, ¿no? El primero, el punto energético. El segundo, el punto regulatorio. Bueno, y el tercero, que lo va a contar mucho mejor mis compañeros, el punto organizacional. O sea, la gestión un poco de cambio. Que nos preparemos para todo y para allá. Un poco sí, venga. No te voy a decir que no. Vale. Y con esto... Nos vais a dar las claves, ¿no? Lo van a dar ellos. Vale, aquí os dejo. Fenomenal, muchas gracias, Ana. Me encantaría llamar un poco aquí que se sentasen conmigo a día de hoy, pues Alberto Rubio, experto de finanzas y supply chain de IBM, Fernando Martín, ¿no? Co-founder y CEO de Dost, y a Héctor Hernández, director de administración y finanzas de Prosegur. Si nos sentamos quizás... Mira, hay mucho debate sobre ese tema, entonces vamos a intentar un poco estructurar las ideas, ¿no? Me encantaría que habláramos de 3 temas: impacto, preparación y desafíos de implementación y los riesgos asociados con respecto a ello. Y quizás para entender un poco el alcance de nuestras ideas empiezo con una pregunta que si me podéis resumir un par de frases, 1 o 2, sería fenomenal, ¿no? Si tuviera un problema a día de hoy en la dirección financiera, que a día de hoy parezca insuperable, que podemos, en un mundo imaginario, atacar con la inteligencia artificial, ¿cuál sería? Bueno, pues yo diría, por ejemplo, hacer un pronóstico acertado complejo, ¿no? Con muchas más variables actualmente. Y relacionado con esto, la integridad de la información que nos dé, ¿no? Es decir, que un proceso de IA nos puede predecir algo o dar un resultado, pero tenemos que poder confirmar que es real y que hay detrás de él, ¿no? Que podamos confirmarlo, contrastarlo. Actualmente a veces no nos lo da, pero cuando contrastamos puede haber no explicación a lo que está haciendo, ¿no? Entonces eso hemos visto, aún tiene margen de mejora y yo diría eso, inicialmente. Fernando. Yo diría quizás por algo más relacionado con la productividad y sobre todo con todo lo que tiene que ver con aplanar esas grandes inercias que tenemos a la hora de afrontar pues problemas puntuales. Es decir, la inteligencia artificial no solamente nos ayuda a ser más productivos, sino que también de alguna manera, haciendo clic, puede replicar trabajadores virtuales que ya tienen el conocimiento, tienen la experiencia y de alguna forma pues no tienen esa curva de aprendizaje que tiene el ser humano. Por lo tanto, hay un componente ahí que no está ligado realmente con la parte negativa de si va a haber empleo o no va a haber empleo, sino que estamos hablando de algo un poco más del día a día. Es decir, yo tengo el día, no puedo multiplicar mis horas, voy a ayudarme de algo que me ayude a multiplicar esas horas y desatender las cosas que realmente no me necesitan. Yo va a parecer que le he robado las ideas a mis compañeros, pero no, sin ánimo de que parezca eso, yo lo que le pediría es el santo grial de todo departamento de finanzas, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir que cada euro que yo invierto tenga el máximo retorno posible y con la máxima fiabilidad, ¿no? Lo que todo director general puede querer y como business partnering debemos estar ahí para ofrecer. Entonces, ¿cómo puedo tener el mayor retorno posible de la inversión que estoy haciendo? Y si puede ser con la máxima eficiencia, por supuesto, y con el menor coste, pues perfecto. Héctor, me hablas de retorno, pero cuando estábamos comiendo hace poco me hablaste también de análisis predictivo, ¿vale? Y creo que aquí tenemos opiniones diferentes. ¿Me puedes compartir un poco quizás qué opinas con respecto a cómo se puede transformar con esta tecnología los análisis predictivos? Sí, o sea, yo creo que ahora el departamento financiero en líneas generales adolece mucho de tener mucho proceso tradicional todavía, ¿no? Mucho proceso que no te da ni una dimensionalidad ni una capilaridad suficiente como para apoyarte en la toma de decisiones para un retorno grande y sobre todo para una firmeza íntegra de las decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo creo que puede ayudar en la predictibilidad? Oye, pues primero creo que habrá que dar los pasos previos para poder apoyarte en esa inteligencia artificial, ¿no? O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, nosotros tomamos la decisión hace un tiempo en Prosegur de construir un entorno en el que conectamos toda la información de la compañía, la financiera, la operativa, incluso información externa, que puede ser un driver para ti a la hora de realizar esas predicciones, ¿no? O sea, construimos un entorno, un data lake,
en el que conectamos toda la información de la que disponemos, ¿vale? ¿Cómo ayuda eso a tu predictibilidad? Hombre, no es lo mismo hacer un análisis predictivo plano con números que te proporciona la organización de manera un poco más desestructurada que recopilando, definiendo bien cuáles son los drivers de tu negocio, recopilándolos y además apoyándote en información histórica. Creo que esa capacidad de acceder a toda la información que nos rodea y que sabemos y hemos compuesto durante los años de experiencia que tenemos, que de verdad son drivers que mueven nuestro negocio, pueden ayudar mucho en la predictibilidad. Y eso no quiero decir que vaya a ser dentro de 10 años, 5 años o 4 años. Eso es algo que todos deberíamos de estar haciendo, porque democratiza mucho el acceso a información que el departamento financiero nunca antes había utilizado en su generación de información predictiva, pero también de información de reporting en meses reales o en periodos reales. Sí, yo creo que si tuviéramos que resumir un punto en común que teníamos todos antes cuando estábamos hablando era justamente este. Y has hablado de, me gusta mucho porque es un ejemplo de ahora, ¿no? Eso es. Más allá, si busco más ejemplos como ahora, porque a ver, es normal que esa charla yo creo que tenga tantas expectativas porque gran parte de las preguntas que nosotros tenemos es ¿qué podemos hacer a día de hoy? Más allá de la planificación, Fernando, ¿algo más que nos puedas compartir? Pues hombre, yo lo que dice Héctor al final es un poco lo que todos buscamos, ¿no? El poder pintar escenarios en los cuales pues, apoyar mis decisiones o incluso que algo tome decisiones o me ayude en esos espacios oscuros que tenemos todos en cuanto a conocimiento, pues para suplirlo. Pero hay cosas que se pueden hacer ya a día de hoy. Tú antes estabas introduciendo perfectamente ese nivel 2 de razonamiento, que ese nivel 2 es ahora mismo donde más o menos estamos. Y ese nivel 2 ya nos ayuda muchísimo. Vamos a tener agentes que van a ser totalmente verticales en tareas y van a tener ese razonamiento, pero a día de hoy tenemos muchas herramientas que vienen pues, de todo lo que era la parte del Robot Process Automation, que al final era una automatización que no tenía ningún tipo de sentido, con una inteligencia artificial aplicada encima, que sí que nos permite saber exactamente qué información estoy extrayendo. Por lo tanto, a día de hoy, todo lo que es automatización de procesos, tareas manuales, datos que tengo que introducir en un data lake, por ejemplo, que no sé de dónde vienen y tengo que filtrarlos, tengo que tratarlos, eso lo podemos hacer a día de hoy. Entonces, para eso la inteligencia artificial, ahí sí que no nos tenemos que ir a unos años vista. O sea, ahora mismo existen muchas herramientas en el mercado que simplemente con recibir un documento o una instrucción son capaces de desarrollar una serie de escenarios distintos dependiendo de la información que recogen. Y ahí es donde yo creo que la gran ventaja a día de hoy, 2024, tenemos con la inteligencia artificial. Es interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de lo que uno puede creer que se puede hacer a día de hoy, volvemos al tema de expectativas. Junto con la expectativa vienen los escepticismos y es normal que nuestras funciones, pues, principalmente en el área financiera, que hemos visto de muchas cosas, tengamos ese escepticismo. Quizás me pregunto a ti, Alberto, ¿puede ese escepticismo muchas veces de algunos directores financieros, voy a decir la palabra, matar la competitividad futura de la empresa? Pues a ver, hay distintos escenarios, ¿no? Pero es un riesgo que tenemos ahí, porque de hecho justamente hace muy poco nos ha llegado en IBM un estudio que hemos hecho con más de 1000 empresas, diferentes sectores, sobre la función financiera y hemos visto que solamente el 30 y 50% de las empresas tienen un programa de IA generativa o de IA, lo tienen en curso, han hecho alguna POC sobre ello, es decir, aún sigue siendo un volumen muy bajo, como decíamos al principio que hemos comentado, la adopción quizás está siendo un poco más lenta de lo que esperábamos. Y claro, esto hace que perdamos competitividad contra los que sí que lo están poniendo, ¿no? Porque veíamos que estas empresas que sí que han adoptado la IA o están en proceso ya tenían mejoras eficientes o que ya habían mejoras que podían tener retorno claro, por ejemplo, menos costes, tenían reducción de FTEs en el área financiera, empezaban a conseguir revenue, un poco más difícil, ¿vale? Estaban más centrados en costes y FTEs al principio, pero ya tienen retornos. Eso si no lo capturamos ahora, estamos dejando pasar, ¿no? Perdemos competitividad. Hay otros que lo tienen. Y yo aquí añadiría que hay dos puntos más. Uno, el de las personas. Las personas, digamos, tienen que cambiar un poco la forma de trabajar cuando llega la IA. Es decir, la función financiera tendrá procesos habituales, pero tendrá procesos en los que necesitaremos otro nivel de skills, otra formación. Entonces, esto supone un reto porque tenemos que formar a las personas de nuestro equipo, preparar una planificación y esto puede generar cierto rechazo o cierta dificultad para adoptar la IA, ¿no?
Y por último diría que normalmente para hacer un programa de IA y empezar en tu empresa con ello, la función financiera, hay otro punto así un poco que nos cuentan, ¿no? Las empresas que les cuesta es necesitas un partner, ¿vale? Normalmente, salvo que sea la empresa muy grande, tiene una función de IT muy grande, no puedes adoptar un programa de ese calado o ese tipo sin soporte de una empresa especializada, un partner especializado, ¿no? Y esto supone cierto riesgo, nos contaban nuestros clientes, a veces hay desviaciones, a veces hay sobrecostes. Esto hace dudar a veces, ¿no?, de cuánto invertir o cuánto no, y dónde está el retorno, ¿no?, con la inversión que estás haciendo. Entonces diría que esos puntos son un poco los riesgos que hay, ¿no? Me parece muy... De hecho, vamos, yo creo que estás dando paso a un poco lo que decíamos que era nuestra segunda etapa también, ¿no? Eso es. Que es un poco, ok, si aterrizamos esto a nivel práctico, preparación, hablamos de personas, vuelvo un poco a Héctor quizás, ya me has avanzado por dónde van los tiros, pero si pudiéramos definir, pongamos un espacio temporal, no quiero poner un espacio temporal de 10 años, pero 2, 4 años, en tu opinión, Héctor, ¿cuáles son un poco las habilidades y competencias que van a requerir los profesionales del área financiera? Es que para el resto de la audiencia, claro, Vinicius y yo hemos tenido una IA aplicada a las finanzas un poco previa porque ya tenemos esa reunión previa, ¿no? Pero me alegra que me hagas esa pregunta porque yo no pondría un horizonte temporal en dentro de 2, 4, 5, 6 o un año. Yo pondría ese horizonte temporal en hace 1 año, 2 años, 3 años y 4 años. O sea, yo quiero un poco que para todos los que estamos aquí la gente se quede con el mensaje un poco de que esto es tangible, ¿no? O sea, creo que hay mucha expectación con la IA y todo lo que se puede hacer en la IA. Entonces, yo no quiero que hablemos como un to be, quiero que hablemos de ello como un real, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, el horizonte temporal es ayer. Cualquier equipo o cualquier director financiero, tesorero, que no haya incorporado a su equipo perfiles más tecnológicos, lo hablábamos antes, ¿no? O sea, para mí el gran reto, de hecho, es ese perfil que emergerá, esto sí en el futuro porque requerirá de una formación conjunta, ¿no? Pero el perfil que emergerá en un futuro, que mezcle habilidades técnicas y habilidades funcionales, pero bueno, que con al final tú lo decías también, ¿no? A lo mejor no se requieren tantas habilidades técnicas si se basa la capa más externa en un lenguaje natural, más interactivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo los incorporaría desde ya, o sea, ya es tarde. Revisemos nuestros equipos, ¿no? O sea, el equipo que tenemos a día de hoy tiene las habilidades para desarrollar los procesos con los que esperamos contar dentro de 10 años, que también nos lleva a la pregunta de ¿los procesos que estamos realizando hoy son los procesos que vamos a realizar dentro de 10 años? Probablemente la respuesta sea no, en la mayoría de los casos, y yo lo que os animo es a que hagáis esa prospección de perfiles que sepan interactuar con bases de datos, perfiles que tengan la capacidad de masajear esos grandes volúmenes de datos, perfiles que sean capaces de poner en conexión grandes volúmenes de datos, ¿no? Ese ETL famoso a la hora de extraer la información, ¿no? De tratar y cargar perfiles que sean capaces de dar solución o dar respuesta a una demanda de mayor visualización en la información, mayor estructura. Y os animo a que lo hagáis ya, o sea, no contéis con formar a vuestro equipo para dentro de 2 años, contar con vuestro equipo para hacerlo ya. Fíjate que has dicho perfiles y cuando hablas, pero también añado herramientas. Sí. Porque cuando hablamos de esto, o sea, creemos mucho que porque nos hacemos más tecnológicos la dependencia con el área de sistemas cada vez sea mayor. Pero no, tú muy bien has dicho, o sea, con el tema del lenguaje natural, lo que nos permite por primera vez son conocimientos no técnicos poder hacer uso y estructura de datos técnicos a través de un lenguaje desestructurado. Eso es. Los famosos chatbots, ¿no? O sea, para poder tangibilizar un poco. Pon asistentes virtuales para que Un sea asistente, un poco más virtual, ¿no? para que sea más fancy. El asistente virtual, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, lo comentaba antes con alguien ahí afuera, nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de uso con un partner en el que nosotros tenemos como mucha normativa de control interno que tenemos pues redactada, debidamente clasificada, y que como buen persona de finanzas no me he leído nunca. Entonces, oye, ¿qué es un buen caso de uso? Pues un asistente virtual al que tú puedas acudir y como probablemente no hayas tenido esa capacidad de vagar por decenas y decenas y decenas de páginas de regulación interna, de informes, etcétera, etcétera, que tú directamente le puedas preguntar y decirle, voy a hacer esta operación, ¿se ciñe a las políticas corporativas y respeta los principios con los que se alinea la corporación? Y que no te dé una respuesta vaga o muy sucinta, no, que vaya directamente al grano y te diga si sí o si no y por qué. Y eso no es mañana, o sea, eso es un caso de uso real de hoy.
O sea que... Sobre nuestro framework estás hablando de nivel 1. Nivel 1. Pero pregunta Fernando ahora sobre nivel 2. Empecemos a razonar. ¿Cómo cambia el rol ahora del perfil del financiero con el uso principalmente de copilotaje ahora que pasamos a un nivel más avanzado? Pues yo voy a romper el buen rollo de la mesa. No, yo coincido perfectamente en lo que comentas, pero yo creo que si ya pasamos al segundo piso, al nivel 2, aquí no es la empresa la que se acerca a la tecnología a través de esos perfiles, sino que es la propia tecnología la que se acerca a los perfiles existentes. ¿Vale? Entonces, esto es un poco lo que se hace a través del razonamiento. Tenemos una fuerza laboral que tiene una curva de aprendizaje, que sabe trabajar de una forma determinada y que además tiene un conocimiento vertical muy profundo a nivel técnico dentro del área de finanzas. Lo que está haciendo la capa de razonamiento es acercar la tecnología pues a cómo esas personas trabajan en el día a día. Ahí sí que nos juntamos tú y yo a la hora de esa visión, exactamente, a la hora de esa visión, pues esa capa en la cual pues le haces preguntas al asistente virtual, él te responde, pero yo creo que todo esto va a ser mucho más natural, sobre todo porque es lo que estamos viviendo. Supongo que un poco viendo la edad media de los que estamos aquí, os acordáis perfectamente de cuando WhatsApp pasó a ser de pago una temporada y todo el mundo se quiso ir a Line. ¿Y por qué la gente adoptaba rápidamente Line? Pues porque Line al final replicaba muy bien cómo funcionaba WhatsApp. Y esto es lo que sucede con casi todas las tecnologías que están en el nivel 2. El líder, el killer, ha sido OpenAI con su chatbot, con su chat GPT. Casi todos están intentando replicarlo. Y esto no es necesariamente malo, es todo lo contrario, es bueno. Porque una persona que sabe utilizar Line, sabe utilizar WhatsApp, una persona que sabe utilizar ChatGPT sabe utilizar cualquier tipo de herramienta que a día de hoy pongamos dentro de la empresa y que funcione de esa forma, ¿vale? Y esto también es muy bueno. No sé si hay muchos de aquí que tengáis SAP, que tengáis Business Central. Sabéis que son herramientas que requieren una curva de aprendizaje bastante grande. Esta curva de aprendizaje va a ser algo que va a ser historia. No me preguntes cuándo, porque esto también... Está en proceso. Esto no se sabe, pero casi todas van a tener una capa por encima. Estuve en una charla de IBM hace 2 semanas y así me lo contaron, que esa capa va a ser más o menos similar en todas las plataformas. Lo que va a diferenciar va a ser lo que veas por debajo. Entonces, para mí aquí el nivel 2 nos va a llevar a eso, a hacer todo de una determinada manera sin necesitar un gran expertise tecnológico, que era lo que requeríamos años atrás. Sí. Bueno, has dicho que ibas a romper un rollo a la mesa, Bueno, pero pero veo ha que sido- las respuestas van más o menos por el mismo camino. Ha sido un Sí. poco para ver cómo reaccionaba Héctor. Sí, me parece muy bien. Pero me robo tu frase de la tecnología que se acerca a los perfiles. Si tenemos equipo de marketing de Criba aquí para que lo patenteamos, ¿vale? Pero hablamos nivel 1, nivel 2. Vuelvo 2 niveles, porque hay un nivel 0. Porque la realidad cuando nosotros nos encontramos, principalmente la gran mayoría de las organizaciones, hay dudas muy comunes de cómo empiezo, ¿no? Y quizás, Alberto, nos puedes contar un poco de cara a abordar este proyecto, no sé por dónde empezar, ¿cómo lo harías? Sí, es una pregunta muy habitual, ¿no? La vemos constantemente. Desde IBM normalmente cuando vamos a un cliente o vienen de donde nosotros, nos dice, a ver, he escuchado ahí que hay propuestas de IA que me interesan, casos de uso que he escuchado que funcionan en competencia, ¿cómo empiezo, no? Entonces, normalmente no todas las empresas son iguales, trabajan en distintos sectores, tienen áreas más potentes que otras en la función financiera. Entonces, planteamos empezar con un assessment de madurez. ¿Dónde estamos? ¿Qué procesos están más avanzados? ¿Cuáles no? ¿Cuánto tengo automatizado actualmente de forma igual más rudimentaria, pero cuánto no hago de forma manual? ¿Qué skills tengo en el equipo? Es decir, miramos estas volumetrías y fijamos como una línea base en la que partir, ¿no? Es decir, fijamos como la baseline, donde empezamos a hacer los casos de uso y lo que podríamos implementar con la IA. En un segundo punto, normalmente lo que fijamos es unos KPIs, es decir, cómo vamos a medir el impacto de esas iniciativas que estamos pensando o que vamos a pensar, cómo lo puedo vender internamente, con unos KPIs que en mi organización funcionen, que funcionen fuera de ella, con la competencia también, que vean dónde estoy. Esto es clave, porque muchas veces hemos visto iniciativas de IA, casi todos conocemos a alguna empresa o alguien que ha hecho un POC, y no ha continuado, porque le ha funcionado, pero no ha sabido escalarlo, no ha sabido medir el retorno, no hay un business case detrás. Nosotros sí que planteamos esa capa
para poder reportar y que tenga valor, ¿no? Que se vea lo que estamos haciendo ahí. Y luego comentaría por último, cuando ya tenemos baseline, tenemos KPIs, fijaré un plan de cómo ejecutarlo, pensar ya con eso en qué áreas tiene más sentido los casos de uso que me puede proponer un partner o la empresa con la que estoy colaborando, como decía antes, que es clave colaborar con alguien. Y a partir de aquí ya, con un roadmap, ver cómo ejecuto, sería para mí la clave, ¿no? Por dónde empezar y dónde acabar, diría. Perfecto. Has mencionado el tema de business case, que es muy común, principalmente cuando pensamos, oye, ¿cuáles son aquellos riesgos que deberíamos ser capaces de abordarlos al día de hoy, que igual nos puede comprometer de cara a futuro? Yo creo que esto es un claro ejemplo de ellos, cuando vemos básicamente los que, digamos, se tiran muchas veces a la piscina. Que hay un valor, por cierto, en hacer esto, porque muchos de esos business case no están creados al día de hoy. Entonces, no es que sea algo necesariamente fácil. Has mencionado uno de los riesgos que eventualmente uno se puede arrepentir. Sí. Si pudiera, me encantaría escuchar de cada uno de vosotros, si podéis añadir un poco de cara a la audiencia, un riesgo que tendrías en cuenta en la hora de abordar un proyecto como este. Vale, pues relacionado con lo que decía, ¿no? De empezar de cero, muchas veces vemos que empezamos a hacer iniciativas de IA, POCs, programas de IA, y no hemos trabajado previamente los datos, ¿vale? Muchas veces el retorno esperado, lo que decía, ¿no? El retorno que tenemos de la inversión se basa mucho en qué calidad del dato tenemos en la empresa. Necesitamos un modelo de gobierno del dato, mismos datos para mismos procesos en distintas entidades de la empresa. Esto es clave, porque si no el retorno va a ser limitado y no vamos a poder escalarlo. Entonces, yo creo que hay que pasar primero por un programa del dato o en paralelo, pero es clave para aprovechar el resultado. Pues yo coincido contigo en la parte del dato, lo siento. Yo igual, iba a usar la misma, me tendré que inventar una en 20 segundos. Pero también añadiría un poco el grado de madurez de los procesos, ¿vale? Mismos sectores, pero distintas empresas, se encuentran en distintos grados de madurez a la hora de adoptar la tecnología. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Es decir, la inteligencia artificial, y yo vendo tecnología, muchas veces cuando los comerciales nos acercamos a los clientes y les contamos las maravillas, lo que podemos hacer, yo creo que todos tendríamos que ser capaces de mirar internamente y decir, vale, pero lo voy a comparar con la foto que tengo ahora, también con la foto a la que quiero llegar, que es lo que me están vendiendo, y voy a ver realmente qué pasos internos tengo que dar. Y lo cuento porque las empresas tienen que ser conscientes de que cuando tú automatizas, no solamente estás reduciendo costes, siendo más productivo, sino que de alguna manera vas a resentirte, pero también te vas a beneficiar. Entonces, si no tienes muy maduros, muy delimitadas las competencias, muy claro qué es lo que tienes que hacer con esa tecnología, internamente la gente se va a quemar, que ese es uno de los principales problemas, es la adopción de la inteligencia artificial sobre lo que puede hacer con las personas. Y luego, por otro lado, puede ser un pozo sin fondo en el cual echar dinero, porque si tú no le dices claramente a la empresa que viene qué es lo que quieres y hacia dónde quieres llegar, nunca vas a llegar, porque vas a estar dando vueltas en círculo alrededor de una tecnología y la tecnología no resuelve problemas, lo resuelven las personas. Y un dato interesante que también estuvimos comentando antes, pero para que los demás sepan, si miramos las empresas de S&P 500, 1 cada 6 ha cambiado su director financiero este año. Directores financieros que llevan años, o sea, tanto Apple, Salesforce, Zoom, son todas empresas que están pasando por parte de este cambio también, ¿no? Héctor, te queda con la última. Me quedo con lo último y además son las ideas ya completamente robadas de una manera injusta, pero no, yo diría que hay dos riesgos para mí. Por supuesto, el de la frustración del equipo, pero también el de la gestión del cambio, ¿no? O sea, tenemos el riesgo de ser evangelizadores de una solución que, sin haber previsto esa gestión del cambio con nadie, con el resto de áreas involucradas, con un comité ejecutivo, con un CEO o con quien sea, no calan, no capilarizan adecuadamente en la organización, ¿no? Y eso nos lleva a la frustración que comentaba Fernando, al fracaso de proyecto, a costes hundidos, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que dentro de esos dolores que tenemos un poco en muchos procesos, no solo tenemos que buscar una solución e implementarla, también tenemos que hacer ese marketing un poco, que hacer esa evangelización y de saber vender un poco las funcionalidades de esto, ¿no? Sobre todo de cara a gente que no es usuaria, ¿no? O sea, Gartner, hace poco estuvimos con Gartner y nos decía un poco eso, que el gran problema es que dirigimos soluciones de IA para
aquellos que no van a ser usuarios finales de esa IA. Entonces, claro, tenemos que ser conscientes de que si yo estoy implementando una solución de IA, por ejemplo, un TMS, a las personas a las que yo le esté beneficiando del output de toda esa información no van a ser aquellos que vayan a ver de manera más tangible los beneficios de esta información, ¿no? de este output. Entonces tengo que evangelizarlos muy bien, tengo que hacer una muy buena gestión del cambio. Y luego, por otro lado, una buena implementación. Hablábamos de los datos, o sea, es clave. Por eso os comentaba también un poco los del data lake, etcétera, etcétera. O sea, la información de la que se va a alimentar ese sistema predictivo, esa IA, etcétera, etcétera, son datos. Yo creo que nadie se arriesgaría, ningún CEO se arriesgaría a poner de director financiero a alguien que no tuviera un buen background, un buen expertise, etcétera, etcétera. Pues tenemos que entender que pasa lo mismo con los datos. No deberíamos de arriesgarnos a tener un copilotaje en la toma de decisiones si no estamos seguros de que la robustez del dato es la adecuada. A mí esos son los dos principales riesgos. Perfecto. Bueno, una vez más agradeceros también a vosotros tres, a la audiencia también. Yo creo que estamos justo en hora, así que muchas gracias. Gracias.